con el electrón que está orbitando alrededor del protón y también la interacción con el spin. Entonces hay dos momentos magnéticos. El momento magnético de spin, ¿sí? Por la propiedad intrínseca de las partículas que es el spin, y el momento magnético orbital, L, por el movimiento orbital. Entonces, como les dije, la idea es de que nosotros tenemos aquí un protón, un electrón que está orbitando, que tiene su velocidad alrededor del protón, y esto se coloca, este hidrógeno se coloca en un campo magnético B externo. Entonces, ahí evidentemente aparecen las energías adicionales que corresponden a la interacción del campo, y eso es lo que llamamos el efecto Zeeman anómalo. Entonces ponemos aquí ese título para esta clase, efecto Zeeman . Sí, está bien, son 12 Zeeman anómalo. Sí. Entonces, este es el título de esta clase. Bien, entonces, como les digo, tenemos ahí una nueva energía. El hamiltoniano va a ser, pongámosle H sub Z, porque es el efecto Zeeman, ¿sí? Y esta energía adicional que aparece es por la interacción del campo externo con el momento dipolar magnético orbital y el momento dipolar magnético spin del electrón. Entonces, esta energía es simplemente la interacción de U sub L, punto B externo, menos U sub L, U sub S, punto B externo. ¿Sí? Esa es la interacción, esa es la energía. Entonces, si recordamos cómo están definidos los momentos magnéticos, entonces podríamos explicitar esa relación. Entonces, el momento magnético de spin es simplemente menos S sobre M sub 0C, ¿sí? M del electrón por C. Y el orbital es parecido, ¿no es cierto? El orbital es en la mitad, es decir, L sobre 2M sub E por C, ¿sí? Entonces, esos son los momentos magnéticos, ¿no? De esta manera. Y bueno, esos valores del momento magnético, tanto del spin como del momento angular, el orbital, nosotros podemos reemplazar en esta expresión de Hz y nos quedaría ya, y vamos a suponer que el campo externo está en la dirección Z, o sea, es un BZ, ¿sí? BZ por K. Entonces, si ponemos que está en esta dirección Z, vamos a simplificar un poco las cosas y tendríamos entonces que el Hz que estamos aquí considerando como la contribución del hamiltoniano debido a la interacción del spin, del momento magnético de spin y del orbital con el campo externo, sería igual a E sobre 2m S por L punto B, ¿sí? Y el otro elemento sería E sobre MS por S punto B. Entonces, como está el campo orientado en la dirección Z, este hamiltoniano simplemente sería E sobre 2 veces MS, y aquí simplemente tendríamos L más 2 veces S multiplicado por BZ, ¿sí? Entonces, esa sería, bueno, sería en realidad por B, ¿no? Y
punto B externo. Y luego, ya solo considerando la componente Z, tendríamos LZ más 2SZ, ¿sí? Por BZ. ¿Sí? Ese sería nuestro campo. Y bueno, para un poco obviar esto de redundar en la notación, simplemente le ponemos B y coloco aquí el campo, ¿sí? El campo externo, que sería el campo B. Esta expresión me permite tener ya el hamiltoniano, y con este hamiltoniano nosotros podríamos ver las correcciones a la energía, ¿sí? Podríamos ver cómo la energía se ve afectada por este término, pero nosotros debemos asegurarnos que esa corrección sea pequeña, sí, que sea realmente pequeña y que se puede entonces usar la teoría de perturbaciones, ¿sí? Entonces nosotros debemos considerar que o mostrar que el HZ sea bastante pequeño, que sea en realidad una perturbación pequeña, ¿sí? Que sea pequeño en comparación de que, o sea, tiene que ser este HZ menor que el H0, ¿no es cierto?, del sistema no perturbado. Ese sería el criterio de pequeñez, de ver que ese elemento que ingresa ahí sea mucho más pequeño que el hamiltoniano del sistema no perturbado. Entonces, eso se puede verificar que es así y podríamos usar entonces la teoría de perturbaciones. Por lo tanto, si es que hay esta contribución, si es que hay esta afectación del campo externo sobre el átomo de hidrógeno, nosotros deberíamos entonces considerar todo el hamiltoniano del sistema perturbado, ya con todos los términos, y sería el siguiente: sistema perturbado, considerando ya todos los términos que habíamos hablado, sería caracterizado por un hamiltoniano H, que está dado por el hamiltoniano H0 del sistema no perturbado, y más esta contribución de estructura fina que habíamos visto el día de ayer, y más ahora este término HZ que aparece por el efecto Zeeman. Entonces, esta sería la expresión total del hamiltoniano para el sistema perturbado, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, eso sería. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es calcular en primera aproximación esa corrección Zeeman. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí. ¿Así? No hay preguntas, ¿no? Entonces se entiende lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora también falta completar aquí que estamos en el día 25 y esta clase es la quinta, ¿sí? Bien, veamos ese problema, ¿no? De que en realidad no estamos muy claros todavía si es que es pequeño esta perturbación o si es grande. Entonces debemos preocuparnos de ver esa pequeñez. Y la pequeñez de la perturbación del HZ va a depender de cuán grande es el campo magnético externo, ¿sí? Si el campo magnético externo es muy intenso comparado con el campo magnético interno, entonces nosotros tendríamos la siguiente situación. Entonces debemos analizar aquí la intensidad del campo magnético. ¿Sí? Campo magnético, intensidad. Entonces, como les digo, en últimas, en esencia, si el campo B externo es mucho mayor que el campo interno, ¿sí? Entonces, eso significa que el efecto Zeeman va a ser más fuerte que el término de acoplamiento spin-órbita, ¿sí? Porque recuerden que el campo interno, en últimas, es el que nos da el acoplamiento spin-órbita, y si es que este campo externo que corresponde al efecto Zeeman
es mayor que el interno, entonces este HZ en esta relación de aquí va a ser mayor, va a ser HZ más intenso que la estructura fina, ¿sí? Entonces, si es que esto, en últimas, esto es el H de la estructura fina, y si es que esto sucede de que HZ, debido a que el campo externo es fuerte, se ve que es HZ más importante que la estructura fina, entonces en esta relación de aquí simplemente esto eliminamos. Y ese sería el caso cuando tenemos un campo fuerte, ¿sí? Entonces, este primer caso sería el caso de un campo fuerte, ¿sí? Y bueno, eso es lo que en últimas estaría sucediendo, ¿no? Cuando nosotros tenemos que en el hamiltoniano H, entonces es que tenemos un campo fuerte, este H simplemente tendría una mayor contribución del efecto Sima, y el HSF es prácticamente cero. ¿Sí? Entonces despreciamos esta contribución de la estructura fina. Eso es lo que estamos haciendo y nos quedamos con un hamiltoniano más simple, donde solo tenemos el hamiltoniano no perturbado que está aquí, más la contribución de Sima. ¿Sí? Es por esta razón de aquí que el HSF es menor y el campo externo es un campo fuerte. Entonces, en esta primera aproximación que le vamos a considerar así, que es la aproximación de campo fuerte, veríamos cuál es la contribución del efecto Sima. ¿Sí? Entonces, ponemos así la aproximación de campo fuerte. Estamos en esto, ¿no? En el 1, aproximación de campo fuerte. Y ya vemos que el H es, en ese caso es H0 más HZ. Pongamos de todas maneras que el H de la estructura fina lo despreciamos, ¿sí? Entonces nos quedamos con esta relación 4 que, bueno, que es la misma que está aquí, entonces llamémosle 3, que nos va a permitir tratar esta situación cuando el campo es fuerte. Entonces aquí nosotros debemos considerar lo siguiente, buscar cuáles son los estados propios del átomo de hidrógeno que van a permitir conmutar con H0 principalmente, y con los dos componentes que aparecen en HZ, que son L y S, ¿no es cierto? Entonces LZ y SZ, porque habíamos puesto que si ya tienen esos términos, entonces el H va a ser igual a H0 más el HZ, que lo habíamos ya indicado que va a ser igual a EH, AEB, perdón, sobre 2 veces M sub C multiplicado por LZ más 2 veces SZ. ¿Sí? Entonces, los números cuánticos que debemos escoger para calcular en la teoría de perturbaciones, la primera aproximación, tienen que ser tales que conmuten con H y con LZ y SZ, ¿sí? Entonces, en la primera aproximación, la teoría de perturbaciones, en primera aproximación, las pequeñas perturbaciones en primera aproximación, tenemos que calcular los SUN de este sistema, que van a ser igual al SUN 0, más esta corrección que sería la primera corrección en Z, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la primera corrección en Z del efecto Sigma, esto es simplemente el producto de la perturbación que está aquí, toda esta perturbación que está aquí, que es el HZ, por el valor medio en los números cuánticos. Entonces, ¿cuáles números cuánticos debemos escoger para que conmuten con H0 y también se produzca la conmutación con LZ y SZ? O sea, la idea es buscar los números cuánticos apropiados que nos permitan diagonalizar, ¿no es cierto? Este H0
LZ y SZ. Entonces, cuando están diagonalizadas, nosotros podemos encontrar fácilmente ya los valores propios. Por esa razón, nosotros debemos escoger aquí como números cuánticos el NL, el M sub L y el M sub S. ¿Sí? Entonces, debemos calcular esto de aquí. Es lo que se tiene que calcular, ¿sí? Ese valor medio, y eso es justamente la primera aproximación de la teoría de perturbaciones. Entonces, para hacer ese cálculo, bueno, con esos números cuánticos ya es fácil que se diagonalice, y nosotros podríamos entonces calcular estos valores de energía. O sea, si tomamos bueno, este sería el Z1, y bueno, esta parte de aquí que es HZ por NL, M sub L, M sub S, esto va a ser igual a los valores propios, M sub L, M sub S, y multiplicado por NL, M sub L, M sub S, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva tenemos esto de aquí, que es la acción de HZ sobre los valores propios que diagonalizan al hamiltoniano. Entonces, estos valores de energía son fáciles de determinar, y nosotros podemos cerrar esto, hacer la clausura en el lado izquierdo, y tenemos lo que está acá arriba, las energías de Z, que van a ser en últimas los NL, M sub L, M sub S. ¿Sí? Entonces, si hacemos eso, es fácil ya encontrar que el Z1 que estamos buscando son los E, N, L, M sub L, M sub S, ¿sí? Y eso va a ser igual a, sería el campo EB, y el campo EB sobre 2 veces M sub E por C, y la acción de LZ sobre estos valores propios, eso se conoce, LZ sobre esos valores propios, es M sub L, ¿sí? M sub L, y la acción de 2Z, 2SZ sobre estos valores propios, igual, esto es 2M sub S, ¿sí? Entonces, así, escogiendo apropiadamente estos valores, estos vectores propios, los valores propios son inmediatos porque el sistema está diagonalizado. Y de esa manera tenemos ya las conexiones a los niveles energéticos, y en últimas la energía total de este átomo de hidrógeno en el campo externo, donde se da lugar el efecto Sima. Esta energía E sub n que estábamos escribiendo es la energía E sub n0, que es del sistema no perturbado, y la EZ1, que va a ser igual a EB sobre 2 veces M sub E por C, y por los números cuánticos M sub L más 2 veces M sub S, ¿sí? Entonces, esa sería la corrección, y como se ve, lo que ocurre ahí es que los niveles energéticos sufren un desplazamiento de igual magnitud, ¿sí? De igual cantidad, y ese desplazamiento que sufre es simplemente este valor de aquí, ¿no es cierto? Entonces, este valor lo podemos llamar delta E, que es el desplazamiento constante, y la energía, ya los niveles energéticos ya desplazados por este valor de energía, es justo lo de aquí, y eso es la corrección por el efecto Sima, ¿sí? Entonces, esto de aquí podríamos llamar delta E a todo esto, ¿sí? Y la energía, entonces, hay un corrimiento de los niveles energéticos en un valor constante de los niveles de energía en delta E constante. Entonces,
Entonces, si queremos también a este delta E, lo podríamos poner en función del magnetón de Bohr y escribir que eso quizás es más útil para poder recordar este corrimiento. Entonces lo podríamos escribir que es igual a, sería B por el magnetón de Bohr por M sub L más 2 veces M sub S. Sí, lo podríamos ponerlo también en función del magnetón de Bohr. Entonces ahí recordamos que el magnetón de Bohr, bueno, sería el magnetón de Bohr es E sobre 2MC, ¿no? O sea, lo que está aquí. Entonces el magnetón de Bohr es E sobre 2 veces M sub E por C. Y esto se conoce como el magnetón de Bohr. Sí, este es el famoso magnetón de Bohr y quedaría en función de eso esta expresión por el delta E que nosotros estamos utilizando aquí, ¿sí? Bien, entonces eso sería en el caso en que el campo externo es un campo fuerte y este es el corrimiento que sufren los niveles energéticos por la interacción con el campo externo. Y se suele conocer a todo esto también como el corrimiento de Praschenbach. ¿Sí? Vamos a poner el nombre a este corrimiento de aquí. Se le conoce también como el corrimiento de Praschenbach. ¿Sí? El corrimiento de Praschenbach. Bien, entonces, cuando es lo que nosotros podemos hacer cuando existe un campo fuerte. Evidentemente, cuando el campo no está presente, entonces los niveles energéticos de cada nivel del átomo de hidrógeno están degenerados, ¿sí? Y el valor, en otras palabras, cuando el campo magnético es igual a 0, nosotros tenemos para los mismos valores de M sub L y M sub S varios niveles y estos son degenerados, ¿sí? Entonces el campo como que levanta la degeneración, es lo que podríamos ver en esta situación. Bien, entonces con esto tenemos ya el primer caso cuando el campo es fuerte. Ya tenemos también un criterio para saber cuándo el campo es fuerte o no es fuerte, y luego podríamos estudiar la otra situación cuando el campo es débil, ¿sí? Entonces, cuando el campo es débil, entonces ponemos aquí la aproximación de campo débil. Aproximación de campo débil. Esto sería cuando el campo externo es menor que el campo interno, o en el mismo orden, incluso podría ser, bueno, pongan así, menor que el campo interno, y corresponde cuando HZ va a ser menor que el HSF, ¿sí? O podrían ser del mismo orden, en todo caso, ¿sí? Entonces, en esta situación, cuando el campo y la contribución es del orden de la estructura fina, o menor que la estructura fina, entonces es lógico entender que el hamiltoniano del sistema del átomo de hidrógeno va a ser el del sistema no perturbado más el HSF y más el HZ, ¿sí? Entonces aquí, para esta situación, cuando el campo es débil, ingresan todos los términos, ¿sí? Ingresan todos los términos. Y esta sería la relación, pongamos en esta parte, la relación 1, que nosotros tenemos que estudiar, ¿no? Y se tiene que hacer la corrección en HZ, bueno, se empieza haciendo las correcciones en HSF de la estructura fina, que ya no hicimos, ya tenemos una expresión para esta corrección.
Y esta, como también es pequeña, tenemos que introducir esa corrección del psi n, bueno, el n sub l, n sub s, el hz, el psi n sub l, n sub s. ¿Sí? Entonces, quizás aquí no sean apropiados estos números cuánticos, pero en últimas este término, y aquí es el que se tiene que calcular para hacer la corrección en primera aproximación sobre la teoría de perturbaciones. Bien, eso vamos a hacer ahora, pero quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta que deseen que aclare. Lo puedo hacer ahora. Profe, una inquietud. Sí, Juan. Cuando el campo magnético externo es muy grande, ¿hasta qué tan bueno es utilizar la teoría de perturbaciones para describir las desviaciones de la energía? Sí, esa es una muy buena pregunta, sí, en realidad. Quizás esto no pueda responder haciendo un análisis un poco con magnitudes, con ciertas magnitudes que nos permitan ver esto mejor. Y comparar eso con la energía del sistema no perturbado. O sea, en últimas, el campo puede ser fuerte, como habíamos indicado, en relación al campo interno, pero este no debe ser tan fuerte que de tal forma que vaya más allá de la energía del sistema no perturbado. En otras palabras, siempre debe cumplirse que el HF que está aquí, en esta parte, el HZ, perdón, de Zeeman, que está aquí, sea mucho menor que el H0. ¿Sí? Esto debe satisfacerse. O sea, el campo puede ser fuerte, pero no tan fuerte para que no se viole esta situación de aquí. Porque si se viola esta situación de aquí, es decir, si nosotros tenemos un HZ con un campo muy, muy fuerte que nos da una energía, un hamiltoniano que está en el orden de H0, entonces ahí ya no es aplicable la teoría de las pequeñas perturbaciones, porque ya no es una pequeña perturbación, ya es del orden del sistema no perturbado. Entonces ahí se tiene que utilizar otra teoría que se llama de las teorías de las grandes perturbaciones. Por eso digo que es buena su pregunta, porque y también me permite hacer hincapié en el hecho de que estamos con las pequeñas perturbaciones, porque cuando ya la perturbación no es pequeña, que puedes haber esos casos cuando no es pequeña, entonces ahí hay que usar otra teoría, la teoría de las perturbaciones fuertes, ¿sí? Bueno, de todas formas creo que voy a tener que dar un criterio adicional para que puedan ustedes ver quizás numéricamente cuando el campo es fuerte y cuando el campo no es fuerte, pero debe satisfacerse eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver cómo es el caso del campo débil, ¿sí? Bueno, en principio ya hemos planteado en esa situación, entonces ahí sí hay que considerar el término este de la estructura fina. Y nosotros tendríamos lo siguiente, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer para calcular esta corrección es escribir nuestro HZ que teníamos, o sea, el HZ era igual al magnetón de Bohr por B, sí, al magnetón de Bohr por el campo y multiplicado por el término LZ más 2 SZ, ¿no es cierto? LZ más 2 SZ, ¿sí? Esa era la perturbación.
Entonces, lo que podemos hacer es escribir ese término de LZ más 2SZ en función de J, ¿sí? Se lo puede poner en función de J, conviene aquí en lugar del LZ. Entonces, si recordamos que J, el momento angular total, está relacionado con el orbital y el spin de esa manera, J es igual a L más S. Bueno, ustedes recordarán, ¿no es cierto? O sea, tengo aquí mi electrón y yo puedo asociar al electrón que está orbitando, puedo asociar un momento orbital, ¿sí? Y puedo también asociar un momento de spin. Estos dos varían y en últimas, esos dos me dan el J, la suma de esos dos, el L más S, ¿sí? Entonces, este es el orbital y este es del spin, es el electrón, y la suma me da el J, que es el momento angular total. Entonces, yo con ese momento angular total es más fácil calcular lo que estamos persiguiendo, la corrección del campo del efecto Zeeman por el campo débil. Y lo mejor es poner en función de J y de S, ¿no? Entonces, si ponemos en función de J y de S, nosotros sacamos de aquí que en ese caso el HZ va a ser igual a que sería, en ese caso va a ser más simple la relación porque sacamos de aquí y va a ser J menos S, entonces aquí queda J más S nada más. Entonces el HZ en función de J va a ser el magneto de Bohr por B multiplicado por J más SZ. ¿Sí? Eso es lo que sería en función del J. ¿Sí? Y a esa relación le llamamos la relación 2. Entonces, aquí es más fácil hacer el cálculo de esta corrección usando los números cuánticos NL, J y M sub J. ¿Sí? Porque ya tenemos incluso algunos resultados que ya conocemos. Entonces, vamos a colocar la corrección en primera aproximación por el efecto Zeeman. Esto usando la teoría de perturbaciones y con los números cuánticos N, L, J, M sub J. ¿Sí? Estos números cuánticos. Vamos a poner aquí la perturbación HZ que estamos queriendo calcular y este producto interno es el que me permite encontrar esta energía de corrección en primera aproximación, ¿no es cierto? Entonces, en forma explícita, esto es simplemente bueno, pongámoslo en función explícita de los elementos de magneto de Bohr, sería E sobre 2m EC multiplicado por JZ más SZ, ¿sí? A ver, sería los números cuánticos que debemos poner aquí, que serían NLJ N sub J por JZ más SZ y por NLJ N sub J. Ese sería en forma explícita esta energía de corrección. Entonces, aquí ya es fácil calcular la acción del JZ sobre este vector propio, esos números cuánticos, eso es conocido y eso vale simplemente HMJ, ¿no es cierto? Entonces, si quieren lo pongo por aquí, sería JZ actuando sobre NLM, NLJM sub J. Esto actúa sobre el J y el resultado es H multiplicado por M sub J. ¿Sí? Entonces, esa es la acción de la componente Z del momento total, del momento angular total. Y luego nos haría falta la acción de SZ sobre los números cuánticos, es decir, el producto NLJ, M sub J, SZ, ¿sí? Que es el otro término que está aquí, por NLJ, M sub J. Entonces, estoy aquí
También es un cálculo que se hace en la teoría del átomo de hidrógeno, que les pido, por favor, que revisen. Y es un resultado ya conocido, y el resultado de ese producto interno es simplemente lo siguiente: es J más 1 menos L por L más 1 más S por S más 1 sobre 2 veces J por J más 1 y multiplicado por HM sub J, ¿sí? Entonces, esto de aquí hay que demostrar, evidentemente, se deduce, y el resultado de la acción de SZ sobre estos números cuánticos y el producto cerrado en el lado izquierdo me da este resultado de aquí, que es un resultado conocido que viene de la teoría del átomo de hidrógeno. Así que les pido, por favor, revisar del átomo de hidrógeno. Bueno, una consulta. ¿Ustedes vieron estas cosas en el curso anterior? ¿Sí llegaron a topar este tipo de cálculos, este tipo de productos internos? ¿Hicieron eso en el curso anterior? Cuando estudiaron el momento angular, el átomo de hidrógeno. Sí, profe. Sí, bueno, entonces es simplemente revisar esos resultados, ¿sí? No los hacemos aquí porque eso lleva un buen tiempo y no es parte de este curso, es del curso anterior. Y bueno, no es directo, hay que hacer ahí algunos pasos, algunas consideraciones para poder encontrar, ¿no es cierto? Bueno, en definitiva, ese es el resultado de ese producto interno, y con eso nosotros ya podemos escribir enteramente la corrección de Z1, ¿sí? Bueno, también tengo entendido que de alguna manera vieron ya estas correcciones en algún curso, quizás en el curso de introducción a la mecánica cuántica o física moderna, no sé cómo le llaman hoy día. Pero desde este punto de vista, es decir, como una teoría de perturbaciones, eso no lo han visto. Entonces, que son resultados que ustedes capaz que ya lo conocían, pero no el formalismo que estamos usando para demostrar de una manera sólida cómo se obtienen esos resultados, ¿no? Siempre hemos hablado del efecto Sigma, de la estructura fina, pero como que queda un poco vago de cómo mismo salen estos resultados. Entonces ahora espero que con esta teoría de las pequeñas perturbaciones se vea con más claridad de dónde salen esos resultados que probablemente ya conocíamos. Entonces con eso nosotros ya podríamos escribir la corrección de la energía debido al campo externo, y este sería el Z1. Y en este caso, cuando el campo es débil, este es simplemente lo que habíamos escrito, sería B sobre 2mc. Aquí está el H, sí, entonces quedaría así. B sobre 2ms por c, que ya sabíamos, por el campo ya está allí, y este H que aparece aquí lo ponemos acá, este H barra, y todo este factor que sería el siguiente, ¿sí? Sería, a ver, tenemos este término aquí, el HMJ de la componente J, ¿sí? Este de aquí. Eso me da un 1, ¿sí? Acá tenemos lo mismo, entonces vamos a factorar un poquito, entonces aquí me da un 1 debido a este HMJ. Y el otro término es este de aquí, y el factor es MH. Entonces queda J por J más 1 menos L por L más 1 más S por S más 1 sobre 2J por J más 1
y esto multiplicado por el HMJ, el H lo pongo acá y el MJ no lo tengo acá. Entonces esos dos términos que están aquí están ya considerados y la corrección de la energía en primera aproximación sería justo lo que acabo de escribir allí, ¿sí? Entonces esa expresión de ahí se la puede representar de una forma más simple, tomando la siguiente notación. Vamos a escribir Z1 va a ser igual a B sobre 2 veces ms por h, y aquí todo esto que está en corchetes lo vamos a llamar un GJ, ¿sí? Esto lo vamos a llamar un GJ y multiplicado por MJ, ¿sí? Lo vamos a llamar así. El MJ estaba ahí presente, entonces solo introducimos este GJ. Este GJ que acabamos de introducir, bueno, también podríamos ponerlo en función del magnetón de Bohr si quisiésemos. Bueno, este GJ que acabamos de introducir se conoce, bueno, primero es igual a 1 más J por J más 1, L por L más 1, S por S más 1, y todo esto sobre 2J por J más 1. Entonces, este GJ que se introduce ahí es bastante conocido y se llama el factor de Landé, ¿sí? Entonces, aquí introducimos este término conocido como el factor de Landé, ¿sí? Este GJ. Y pongamos también el magnetón de Bohr que habíamos escrito hace un rato. El magnetón de Bohr es simplemente el EH sobre 2ms, ¿sí? Bueno, creo que cometí hace un rato un error, hay que corregir. El factor, el magnetón de Bohr es este. ¿Sí? Entonces, por favor, corrijan porque hace un momento que también hablé del magnetón de Bohr, no coloqué el H barra, entonces podríamos expresar todo lo que expresé anteriormente con el magnetón de Bohr, pero olvidé el H barra, entonces hay que hacer esa corrección, hay que introducir el H barra. Entonces aquí tenemos esta expresión y finalmente usando el magnetón de Bohr y el factor de Landé, esta relación se puede escribir de forma simple como Z1 es igual al magnetón de Bohr. Ahora si veamos H 2mc, entonces el magnetón de Bohr por el campo magnético y por el factor de Landé y por MJ, ¿sí? Entonces esta es la expresión final, no sé qué número lleva, pongámosle 3, que corresponde a la corrección del efecto Zeeman cuando el campo externo es pequeño. No es muy fuerte, entonces obtiene este resultado de aquí, ¿sí? Bueno, entonces con eso ya hemos logrado introducir esta corrección importante y la energía total del sistema se podría expresar en función de la corrección de estructura fina y también debido a la corrección del efecto Zeeman, del efecto Zeeman anómalo. Entonces recuerden, ¿por qué se llama Zeeman anómalo? Porque simplemente cuando se habla del efecto Zeeman, no se considera el momento magnético de spin, no se considera el spin de la partícula, pero aquí considerando el spin de la partícula y también el momento magnético orbital, se puede hacer la corrección que nosotros estamos mostrando. Y de esa manera la energía total del átomo de hidrógeno, ya con estas correcciones, va a depender de dos números cuánticos, del N y J normalmente, y incluye la energía del sistema no perturbado, ¿sí? La energía de la estructura fina en primera aproximación y la energía del efecto Zeeman en primera aproximación, ¿sí? Entonces eso es lo que
habíamos considerado. Entonces, ya en forma explícita, ahora sí podemos escribir que esto es igual al E sub n 0, es decir, el 13.6 electronvoltios sobre n cuadrado, más lo que habíamos mostrado el día de ayer, que corresponde a la estructura fina, ¿sí? En función de la energía del sistema no perturbado, por 4n sobre j más un medio menos 3, ¿sí? Lo que hicimos ayer. Recuerden que aquí entraban dos efectos, ¿no? El efecto del acoplamiento spin-órbita y también la corrección relativista, eso daba la estructura fina. Y finalmente este término nuevo que acabamos de encontrar, que es este de aquí, el magnetón de Bohr, sino poniendo igual, bueno, pongamos en función del magnetón de Bohr, sería el magnetón de Bohr multiplicado por el campo externo en la componente Z, para recordarnos que está en la componente Z, ¿sí? Y multiplicado por el MJ, M sub J, y por el factor de la D sub J, ¿sí? Entonces, eso nos daría la energía ya con las correcciones, y así se evitaría que existan estados degenerados y los niveles energéticos del átomo de hidrógeno se van a separar, ¿no? Primero por el spin órbita y después por el efecto Zeeman anómalo, y vamos a tener una serie de niveles energéticos. Entonces eso está explicado por esta relación, que ya sería la relación total, donde se consideran todas estas correcciones en primera aproximación. Como les dije, uno de los ejercicios es que ustedes hagan estas correcciones en segunda aproximación y ver qué resultados se obtiene. Entonces, eso podemos trabajar. Incluso para hacer un poco esto más formal y quizás un poco más expedito, podríamos pensar en que alguien de ustedes puede tomar como proyecto de investigación el hacer la corrección en segunda aproximación de los niveles energéticos del átomo de hidrógeno. Sí, quizás eso, puedo proponer eso también, que alguien de ustedes se decida, y ahí tienen el proyecto este que estábamos planteando, pero hay que hacerlo a fondo, ¿no? Hay que hacerlo bien, es decir, cuáles son las implicaciones, ver las magnitudes, ver si es que es medible espectroscópicamente. Podría ser un proyecto, porque esto aquí no es tan fácil, necesita usar todo lo que he mencionado, y entonces, por eso es que estaba pensando que lo hagan los tres. Sin embargo, creo que también podría ser quizás más razonable que ustedes, uno de ustedes se ponen de acuerdo, escoge hacer el cálculo de todas estas correcciones en la segunda aproximación, y ese sería un bonito proyecto, creo. Bueno, entonces les dejo la propuesta para que lo puedan considerar y presenten con el proyecto de investigación en esa parte del curso donde se habla de los proyectos de investigación, ¿sí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y luego vamos a tratar de entender un poco más sobre esto y alguna otra cosa más que podamos hacer hoy día, ¿sí? Entonces, hacemos un receso de unos 10 minutos. Una pequeña revisión de las magnitudes del efecto de estructura fina y del efecto Zeeman. Bien, quizás empecemos por lo siguiente. A ver, ¿dónde? Bueno, hay dos cosas que quiero hacer. Bueno, para no saltarnos de tema, volvamos con esto del campo fuerte, campo débil. Nosotros habíamos establecido que, en definitiva, la intensidad del campo la consideramos en base a que el campo fuerte es el campo externo referido al campo interno, ¿sí? Entonces, nosotros simplemente conocemos que
en últimas el campo interno es el que da lugar a la interacción spin-órbita y por lo tanto la estructura fina, ¿cierto? Entonces la estructura fina y en particular la interacción órbita, ¿sí? O sea, el HSO, este término de aquí lo habíamos escrito, el HSO, este depende del número cuántico n en la primera corrección y también del número cuántico j y del número cuántico l. Pero el h correspondiente para la estructura fina, bueno, si lo tenemos aquí, el HSO, este HSO es un valor que lo podemos llamar, bueno, como llamémosle A, ¿sí? Por ese punto L, ¿sí? Y, o sea, este área aquí es el que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Que estoy llamando ahora es el cuadrado sobre 2 veces la masa del electrón al cuadrado, o sea, al cuadrado 1 sobre r al cubo, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo puedo poner así, el HCO es este parámetro A que multiplica a ese punto L, ¿sí? Esto de aquí. Entonces, lo mismo podemos hacer para el H de Zeeman, ¿no es cierto? El H de Zeeman también lo habíamos definido. El H de Zeeman, en cambio, tiene que ver con el campo externo, el HZ, y este HZ en últimas lo podemos ver a través del magnetón de Bohr y escribir lo que teníamos, ¿no es cierto? Es decir, el B o sub B, ¿sí? Multiplicado por LZ más 2 SZ, ¿sí? Entonces, en definitiva, esto es lo que corresponde al campo interno que genera la interacción spin-órbita y el campo externo que genera el efecto Zeeman. Entonces, yo podría dividir el HZ para el HSO, ¿sí? Y al hacer esa división, vemos que sería básicamente estas magnitudes B por el magnitud de Bohr sobre el A, ¿no es cierto? Sobre este de aquí, el SL, lo dejamos afuera. Entonces, nosotros podríamos usar esta relación, este cociente, para poder estimar el campo. Entonces, hablamos que si B es mucho menor, si B el campo externo es mucho menor que A sobre el magnetón de Bohr, ¿sí? Si A que A sobre el magnetón de Bohr. Entonces, en ese caso, nosotros tendríamos un campo débil, ¿sí? Entonces aquí tenemos un campo débil. Ese sería un criterio. Y el otro caso sería que si B es mayor que A sobre el magnetón de Bohr, entonces un campo fuerte. ¿Sí? Entonces así podríamos nosotros caracterizar lo que es un campo débil y lo que es un campo fuerte. Que en últimas lo que nos permite es caracterizar esta relación de HZ con el HSO, ¿no? Bueno, eso es simplemente una acotación que hago para que ustedes vean cómo podríamos cuantificar esa magnitud, esa intensidad del campo y saber si es que este es fuerte o débil, ¿sí? Bueno, eso por un lado.
por otro lado, yo quisiera también ver un poco sobre las energías. Nosotros habíamos hablado sobre la energía del... a ver, aquí hacemos un... Borremos esto. Y vamos a hablar sobre la energía. Entonces, nosotros tenemos la energía, volviendo así un poco hacia atrás, ¿no? O sea, tendríamos la energía de la estructura fina. Esto estaba relacionado con la energía de la interacción spin-órbita en primera aproximación y la energía del efecto relativista en primera aproximación, ¿sí? Entonces, la energía del spin órbita, esta energía era la siguiente. Básicamente, esta energía estaba dada por la energía de spin órbita en la primera aproximación. Esto era a la energía del sistema no perturbado multiplicado por la constante de estructura fina al cuadrado sobre n, y bueno, y por todo un factor que entra aquí, que sería j más 1 menos l por l más 1 menos 3 cuartos sobre l por l más 1 por 2l más 1. ¿Sí? Entonces, este término de aquí, que está entre paréntesis, este término es básicamente 1, y en realidad la energía del estímulo se podría estimar con esta parte de acá. ¿Sí? Lo mismo sucede para la parte esta relativista. Entonces, en la parte relativista, bueno, aquí en la parte relativista, en definitiva tenemos algo parecido que se puede expresar a través de la constante de estructura fina como alfa cuadrado por e sub n 0, lo que habíamos escrito ya, ¿no? Antes, sobre 4n cuadrado multiplicado por 8n sobre 2n más 1 menos 3. ¿Sí? Entonces, igual en este caso también, este término de aquí, que está entre paréntesis, este es básicamente 1, y en definitiva todo este término de aquí está dado solamente por estos elementos que están aquí antes de los paréntesis. Y por eso es que nosotros podríamos entonces hacer una estimación entre las energías de la acoplamiento spin-órbita y la energía relativista y la energía de la estructura fina. Entonces hay que recordar que la energía del sistema no perturbado a través de la estructura fina es alfa cuadrado. Este alfa cuadrado. Y bueno, a ver, aquí hay algo que necesito chequear. Bueno, me falta agregar uno más. Vamos a aquí. Entonces, una expresión más que sí lo habíamos puesto, que es fs en primer orden. Esto es igual a S0 en primer orden más R en primer orden. Y esto se puede expresar a través de la constante de estructura final como alfa a la cuarta, alfa al cuadrado por E sub n0 sobre 4n cuadrado por 4n sobre j más un medio menos 3. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos calcular entonces estos cocientes de la estructura de la spin órbita, de la energía de spin órbita dividido por la 0,
Y si hacemos esa división, considerando que este término de aquí, como ya se lo dijo, es 1, entonces se ve que si hacemos estos cocientes, esto va a ser proporcional a alfa cuadrado, ¿sí? Alfa cuadrado. Y lo mismo se ve que si hacemos con la constante, con la energía I sub n1, divide para E sub n0, esto igual va a ser del orden de alfa cuadrado. Y lo mismo para el SF que está aquí, de la estructura fina sobre E sub n0. Esto va a ser del orden de alfa cuadrado. Entonces, ese orden de magnitud en relación a alfa cuadrado es lo que queríamos establecer, porque esto ya nos da una idea de qué tan pequeñas son las energías de acoplamiento spin-órbita y la energía relativista respecto a la energía del sistema en reposo, del sistema no perturbado. Entonces, vemos que en definitiva son del orden de alfa cuadrado y la constante de estructura fina, si ustedes recuerdan, esto es igual a 1 sobre 137, ¿sí? Entonces, eso hace que alfa cuadrado sea del orden de 10 a la menos 4, ¿sí? 10 a la menos 4. Y esta situación nos garantiza de que estas energías sean lo suficientemente pequeñas con respecto a la energía del sistema no perturbado y por tanto no se tenga, por lo tanto estamos en la potestad de utilizar la teoría de pequeñas perturbaciones. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que la teoría de pequeñas perturbaciones se puede aplicar. ¿Sí? La teoría de pequeñas perturbaciones se puede aplicar. Eso es lo que quería mostrarles. Bien, creo que eso sería en esta parte y básicamente con esto terminaríamos esta primera parte, que es el uso de la teoría de pequeñas perturbaciones cuando las perturbaciones son constantes. Quizás hable el día viernes un poco sobre lo que se llama la estructura hiperfina y luego nosotros ya en la próxima semana hablaríamos sobre las pequeñas perturbaciones, pero las pequeñas perturbaciones que dependen del tiempo. Eso vamos a ver en la próxima semana. Y ahí hay también algunos fenómenos interesantes cuando la perturbación depende del tiempo y vamos a ver cómo se tratan esas perturbaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna aclaración? ¿Alguna inquietud? Bueno, también una situación, ¿no es cierto? Que esto está bien para los sistemas que no son degenerados. Entonces, la otra parte que tenemos que revisar es cómo nosotros usamos la teoría de perturbaciones para los sistemas que son degenerados, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que ahí hay una variación también, hay ciertas cosas que cambian, pero se puede usar esta teoría para los sistemas degenerados. Y eso es lo que vamos a estudiar también desde la próxima semana. Entonces, inquietudes, ¿no? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende más o menos? Bueno, igual ustedes pueden fortalecer toda esta información que están recibiendo aquí en el curso con los libros que yo les he dado, los textos. Sí, uno de ellos es el de Setible y el otro el libro de Cohen Tanushi, que habla bastante bien de estos temas. Bueno, ahí estaba la bibliografía que les puede ayudar a entender mejor lo que estamos aquí estudiando, a fortalecer estos conceptos. Bueno, si no hay más que decir, entonces yo quizás planteo un ejercicio ahora
para que ustedes trabajen en este ejercicio. Bueno, también creo que después de que terminemos la teoría de pequeñas perturbaciones para sistemas degenerados, vamos a hacer ahí un taller, ¿sí? Ahí vamos a poner un taller para que ustedes resuelvan unos ejercicios, vean cómo es esto de los talleres y también, bueno, sí, básicamente eso, para que veamos cómo funciona esto de los talleres. Entonces, creo que no más hagamos entonces un ejercicio. Sí, regálenme un minuto, ahora veo el ejercicio para que trabajemos en resolverlo. Sí, entonces un pozo de potencial cúbico tridimensional definido de esta manera, ¿no? Un pozo potencial. Entonces, produce una pequeña perturbación a este pozo de potencial. Es un pozo de potencial infinito. Un potencial cúbico infinito. Entonces se provoca una pequeña perturbación al pozo de potencial infinito. Se provoca una pequeña perturbación al pozo de potencial. Entonces la perturbación es esta. ¿Sí? Entonces, L es el tamaño del pozo, ¿no? Y esta es la perturbación. Entonces dice, usando la teoría de perturbaciones de primer orden, calcular la energía del estado fundamental. Usando la teoría de perturbaciones de primer orden, calcular la energía del estado fundamental. Yo escribiría mejor así, usando la teoría de pequeñas perturbaciones, calcular la energía del estado fundamental en la primera aproximación. En la primera aproximación. Sí, este es el ejercicio. A ver, veamos cómo lo resuelve. Bueno, un poco para encaminar en la resolución del ejercicio. Bueno, pongamos el caso de las funciones de onda y de los valores propios para el sistema no perturbado. Entonces, el sistema no perturbado es un cubo de potencial infinito. Bueno, vamos a borrar esto. Sí, entonces, el cubo dice que para 0 y L, X igual a 0 y L vale 0, para 0, a ver, podríamos dibujar así más bien, ¿no?
¿sí? Entonces, si ponemos el sistemas coordenados aquí, este es aquí, sería el O, aquí sería L, en X, en Y, L, y en Z, L. ¿Sí? Ese sería el cubo. Entonces, en todo este cubo, en este interior, el potencial vale 0. Y fuera del cubo, en cualquier otra parte, vale infinito. ¿Sí? Es el cubo. Entonces, nosotros tenemos el caso de este cubo de potencial infinito del lado L, y las soluciones para la energía son las siguientes, ¿no es cierto? O sea, la energía va a depender de los números cuánticos, en este caso 3 números cuánticos, en X, en Y, en Z, y tiene la misma forma del pozo de potencial infinito, pero ya en 3 dimensiones, o sea, pi al cuadrado, h cuadrado, sobre 2 veces ml cuadrado por nx, ny y nz al cuadrado, ¿sí? Esa es la energía. Y evidentemente las funciones de onda, las funciones propias, también dependen de los 3 números cuánticos. Y tienen la forma típica del pozo de potencial infinito, pero en 3 dimensiones. Entonces, seno de npi sobre L por X, pero en este caso sería NX, L en X, ¿sí? El otro, lo voy a poner acá, sería seno de NPi, en este caso sería NY sobre L por Y, y seno de NPi Z sobre L por Z, ¿sí? Entonces, esas serían las funciones de onda y las energías para el caso del pozo de potencial infinito tridimensional. Y nosotros queremos entonces caracterizar ahí el estado fundamental. Entonces, el estado fundamental viene dado por los números cuánticos más bajos y el nivel de energía más bajo. Y en este caso, el estado fundamental va a tener la energía cuando n es el más bajo, entonces el n más bajo es 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces 1, 1, 1, 1. Reemplazando eso nos da evidentemente 3 pi cuadrado h cuadrado sobre 2 ml cuadrado. ¿Sí? Esa es la energía del estado fundamental. Y la función de onda igual cuando toma el valor más bajo, es decir, phi 1, 1, 1, con n igual a 1, y eso es igual a raíz de 8 sobre L al cubo por el seno de pi x sobre L, seno de pi y sobre L, y seno de pi z sobre L, ¿sí? Entonces, esa es la energía y esas son las funciones de onda para el estado fundamental, ¿sí? El primer estado fundamental también podríamos verlo, pero el caso es que el estado fundamental, el primer estado fundamental es un estado degenerado, ¿sí? Este estado de aquí no es degenerado, es el estado fundamental, pero el primer estado excitado, ese sí es un estado degenerado. Y cuando los estados son degenerados, ya no podemos usar esta teoría, ya voy a explicarles en la próxima semana por qué. Ya no podemos usar la teoría de pequeñas perturbaciones tal y como está. Se tienen que hacer ciertas modificaciones. Entonces, bueno, ahí está ya el camino. Y lo que hay que hacer es simplemente calcular la corrección de primer orden, que es la que necesitamos, ¿no es cierto? O sea,
En este caso, la energía que requerimos calcular, que es lo que nos pide calcular la energía en primer orden, esta energía en primer orden, esta corrección sería el estado 111, que es el estado fundamental, y calculamos nosotros allí el valor de la perturbación, o sea, el valor medio de la perturbación, o sea, phi 111 por HP por phi 111. Eso me da la corrección en primera aproximación. Entonces, el ejercicio es bastante simple. Lo que hay que hacer, calcular es esto, ¿sí? Calcular. Y eso es básicamente trivial. Entonces, ustedes hacen ese cálculo reemplazando ahí las funciones de onda que ya están dadas ahí. Y el valor que les va a salir para esa energía es, eso ya lo calculan, ¿no? Porque es trivial hacer ese cálculo. Entonces, el cálculo de la energía de 1,1, el valor que les va a salir es 2 veces, a ver, cometí un error aquí, ¿no? No, sí está bien. No, sí está bien. Bueno, tiene que hacer el cálculo. No, sí está bien. Entonces el valor que le va a salir es 2 veces B sub 0. ¿Sí? ¿Sí? Ese B sub 0 está presente en la perturbación. Ya hemos dicho que la perturbación es igual a B sub 0 de al cubo por las deltas. Entonces el valor de esa energía es 2 veces B sub 0. Y así ya podríamos escribir la energía del estado fundamental. Entonces esta es la energía del estado fundamental, que va a ser igual a esta energía del sistema no perturbado, a 3 pi al cuadrado h al cuadrado sobre 2ml cuadrado, más esta corrección que es el 2b sub 0. Esa sería la energía del estado fundamental. ¿Sí? Y ese sería el resultado. Energía del estado fundamental. Del sistema perturbado. Sí, ese es el resultado al que se tiene que llegar, y eso lo pueden terminar ustedes. Bueno, entonces en la próxima clase vemos un poco de estructura hiperfina y quizás hay ejercicios, y vamos pasando a los otros temas que les había puesto en la planificación semanal. ¿Preguntas? Muy bien, entonces, si que no hay preguntas, yo les agradezco por su presencia en esta clase y nos veremos el día viernes. Que tengan una buena tarde. Igual, profe. Hasta luego. El viernes, Hasta luego. profe. Gracias, hasta luego. Hola.